Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz y Turrieta. Me encuentro leyendo el quinto capítulo, Educación Sexual Integral, y en este episodio voy a leer la sección Elementos para una verdadera educación sexual. ¿Qué es lo que debería contener un buen plan de educación sexual? Esta es una pregunta importante, ya que, si luchamos por la exclusión de contenidos ideológicos, es necesario dar pautas al respecto, porque, aunque se saquen a los hijos del sistema educativo, por ejemplo, dando homeschooling, el niño y joven va a verse igualmente afectado por la influencia de amigos, vecinos y parientes. Por otra parte, si la razón por la que se debe dar educación sexual a los niños y jóvenes es porque no la aprenden en sus casas, entonces se debe suplir esa necesidad educando a los padres, porque incluso si se educase a los niños, poco se podría hacer si no se cuenta con la cooperación de aquellos que tienen autoridad moral y comparten lazos familiares. Ante el peligro inminente de un Estado totalitario que suprime los derechos de los padres, es necesario repetir más que nunca que todos los niveles de gobierno deben respetar el papel y la autoridad de la familia, para que así los padres puedan tomar las medidas adecuadas para criar a sus hijos. Los padres, por ejemplo, tienen toda la autoridad para no permitir que sus hijos sean expuestos a material sexualmente explícito y a todo lo que ellos crean que es inapropiado para sus hijos. Este es un derecho el cual el mismo Estado debe velar para proteger. Ciertamente que se podría escribir todo un libro con respecto a los elementos que se deberían tener en cuenta en la educación de la sexualidad humana, pero debido a que el tema central del libro es la ideología de género, presentamos algunos puntos que todo padre debe tener en cuenta para una educación verdadera y que la pretendida, entre comillas, educación sexual ignora por completo. Tener en cuenta la edad apropiada para cada contenido. Esto parece fácil y de sentido común, o al menos debería serlo. Los niños experimentan cambios biológicos a lo largo de las distintas etapas de crecimiento. Por eso, el enfoque en la educación debe tener en cuenta estos cambios que se espera que los niños experimenten y explicar esta realidad biológica. El problema es que la educación sexual integral se centra en cómo usar el cuerpo sexualmente durante esta etapa. Otro argumento de la ESI es que los niños deben aprender a respetarse mutuamente, incluyendo las diferencias entre el cuerpo del varón y la niña. Es verdad, eso no es motivo para infundir lo que debería ser biología con adoctrinamiento ideológico. Para inculcar el respeto mutuo, no hace falta revelar al niño realidades del cuerpo humano que todavía no ha experimentado. Hay que darle tiempo al tiempo. Alguien me puede objetar que es difícil identificar la edad apropiada. Sin embargo, no es tan difícil en realidad. Si el niño o joven está a punto de experimentar un cambio biológico, entonces ese es el signo que es tiempo de enseñar determinado contenido. ¿Por qué enseñar contenidos hipersexualizados cuando el niño ni siquiera puede comprender lo que es la sexualidad al no haber experimentado cambios hormonales en su cuerpo? ¿Por qué es que la ESI propone que en el jardín de infantes los chicos y las chicas necesitan saber qué son las relaciones sexuales o qué es hacer el amor? Y explaya un programa de Argentina. Las siguientes son algunas pistas para poder responder. Cuando los varones y mujeres crecemos, cambian nuestros cuerpos, nuestros gustos y la forma de relacionarnos. Las maneras de demostrarse y recibir amor en las parejas pueden ser también por medio de las relaciones sexuales o de hacer el amor. Cuando las parejas hacen el amor, se abrazan, se acarician y sus cuerpos y sus partes íntimas se juntan. La ideología sale a la luz una vez más, ya que el amor no es algo que se hace, aunque popularmente se use la expresión. La civilización occidental ha entendido el sexo verdadero como una donación
el cual es la culminación de la expresión del amor entre el hombre y la mujer, capaz de transmitir el don de la vida. Pero a eso lo puede entender un niño de 5 años, a quien están dirigidas las palabras citadas más arriba. Ahora bien, si el niño entiende mejor por medios gráficos, ¿significa esto que hay que mostrar videos al respecto? Nos llega tanto la ESI solo a observar cuerpos desnudos y pedirles que mencionen todas las partes del cuerpo sin obviar ninguna. La idea es desmitificar el cuerpo, nombrar sus partes, por ejemplo, cuello, cabeza, tronco, piernas y en especial las partes más íntimas, llamándolas por su nombre científico y o académico, pecho, senos, vulva, pene, ano, nalga, etc. ¿Por qué en especial las palabras más íntimas? ¿Será que de fondo hay una fuerte carga ideológica para sexualizar al niño? Esto es tal vez a lo que se refieren los ideólogos cuando se afirma que la ESI está basada en conocimientos científicos al nombrar a las cosas por su nombre científico. Vaya conocimiento. El consentimiento. La noción del consentimiento se ha difundido ampliamente debido a que se considera la gran solución. Si estamos de acuerdo con el consentir, todos nuestros problemas se resolverán. Es más, se espera que hasta un niño de 5 años discierna cuándo una interacción física con otra persona puede ser adecuada y cuando no lo es, sentirse autorizados a decir no frente a estas últimas. Es decir, si alguien intenta abusar al niño, con que éste manifieste que no consiente y así soluciona el problema, como si las personas víctimas de abuso de hecho ya no lo hicieran. El problema es que, incluso en los jóvenes y entre jóvenes, el consentimiento no es suficiente. Solo por el hecho de que alguien consienta, no significa que uno pueda hacer lo que quiera con esa persona. Además de eso, hay que tener en cuenta muchos otros factores que llevarán a la persona a tomar decisiones que luego lamentarán, sea porque consintió bajo presión o amenaza o en un entorno social difícil. La neurociencia ha demostrado que, de hecho, los adolescentes asumen más riesgos que cualquier otro grupo. Estos riesgos incluyen el manejar de manera peligrosa, a gran velocidad y enviando mensajes de texto, por ejemplo, el uso de drogas, el consumo excesivo de alcohol y manteniendo comportamiento sexual riesgoso. También se ha demostrado que, a pesar de los esfuerzos por educarlos al respecto, muchos adolescentes continúan participando en conductas de riesgo. La razón de esto se debe a que, durante la pubertad, el cerebro experimenta muchos cambios en su desarrollo y maduración, la cual no está completa, como veremos a continuación. La adolescencia se refiere al periodo de desarrollo físico y psicológico entre la infancia y la edad adulta. El comienzo de la adolescencia está relacionado al inicio de la pubertad, la cual trae alteraciones dramáticas en los niveles hormonales y una serie de cambios físicos que se siguen de esto. Al inicio de la pubertad también se asocia con cambios profundos, los cuales continúan a lo largo de la adolescencia, con respecto a los impulsos, motivaciones, psicología y vida social del joven. Por eso hay que tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, durante la adolescencia hay un mayor interés en establecer relaciones con los compañeros, por lo que la susceptibilidad a la influencia de otros jóvenes aumenta en gran manera, alcanzando el pico más alto alrededor de los 14 años. Esto se debe en parte a que el cerebro del adolescente es más sensible a las recompensas de las relaciones entre pares, lo que motiva a los adolescentes a tomar decisiones que involucran conductas de riesgo. Por ejemplo, con el fin de ser admirado por el resto, puede hacer cosas verdaderamente imprudentes. En segundo lugar, el adolescente experimenta más angustia que un adulto cuando es excluido por sus compañeros. Esto se debe en parte
que el adolescente no ha desarrollado completamente el área del cerebro que le ayuda a hacer frente a estas situaciones, la corteza prefrontal ventrolateral derecha, y por lo tanto experimenta más angustia o no sabe cómo controlarla. Esto probablemente contribuye a que el joven se involucre en conductas de riesgo para así evitar que sus compañeros lo excluyan. En tercer lugar, el adolescente no ha desarrollado completamente otra área del cerebro, la corteza prefrontal lateral, la cual es responsable de la madurez con respecto a la autorregulación y el control sobre sí mismo. Un interesante estudio mostró cómo cuando un joven está solo se comporta de una manera estable, pero cuando se lo pone a hacer la misma tarea con otros dos jóvenes, se comienza a comportar de una manera muy diferente, participando en conducta riesgosa. En el adulto, por el contrario, la presencia de amigos no influye en su conducta. Por ejemplo, un adolescente tiende a manejar de manera arriesgada y a gran velocidad cuando sabe que sus amigos lo están observando, lo cual no ocurre cuando está solo. El adulto, por el contrario, se comporta de manera estable, con o sin amigos, cuando está al volante. Eso explica por qué el adulto tiene desarrollado completamente la corteza prefrontal lateral, por lo que puede tomar decisiones responsables al conducir un vehículo. El joven, por el contrario, emplea áreas del cerebro que están más estrechamente asociadas con la recompensa que se sigue al completar una tarea, en este caso, por ejemplo, la admiración de sus amigos por lo rápido y bien que maneja. Todos esos cambios que ocurren en el cerebro durante la adolescencia temprana hacen que el joven se centre más en las recompensas, como el ser admirado por el resto y en el ser incluidos en actividades por sus compañeros. Estos factores, entonces, proporcionan una gran cantidad de oportunidades para comportamientos riesgosos, por lo que es necesario educar a los niños y jóvenes en la prudencia. Si trasladamos estos descubrimientos científicos a la vida diaria de un joven, será más fácil comprender por qué hay una edad mínima para manejar, comprar alcohol, salir solo del país y, con respecto a la sexualidad, mejor abstenerse. Repitamos una vez más, todos estos estudios ponen en evidencia que, como los adolescentes son incapaces de evaluar adecuadamente el riesgo, lo mejor que se puede hacer es educarlos en la castidad y la abstinencia. Esto no es retrógrado, sino la ciencia más seria. Científicamente se ha demostrado que la abstinencia es una conducta muy importante, ya que es mejor esperar a que el cerebro se desarrolle por completo y así evitar las consecuencias negativas para la salud física y mental que pueden resultar de participar en alguna actividad sexual, entre comillas, consensual. La misma UNICEF ha declarado que el incremento del número de adolescentes con SIDA es alarmante, pero paradójicamente llama a combatirlo con el uso de condones. Y no es de sorprenderse la ceguera al respecto, ya que una de las estrategias de la ideología de género es la de hacernos creer que la castidad no es posible entre los jóvenes. Además de la abstinencia, se tiene que ayudar al joven a madurar, a ser responsable, a tomar compromisos en su modo de relacionarse con los demás, para así generar verdadera confianza. Es muy importante que esta perspectiva no se pierda. Esa es la razón por la que a los niños y jóvenes se les debe enseñar a respetarse mutuamente, lo cual incluye el respeto del cuerpo. El consentimiento no es suficiente y basta ver las estadísticas para notar que es un fracaso educativo a nivel mundial. Por otra parte, los padres deben acompañar a sus hijos porque es mejor prevenir que curar. Es decir, si los padres están presentes van a evitar muchos males que se siguen de su ausencia. Consejos: 1. Si tienen hijos adolescentes o están haciendo la transición a la adolescencia,
Los padres deben diseñar un entorno que proporcione actividades seguras y centradas en la necesidad del joven de buscar sensaciones fuertes. Por ejemplo, son muy importantes en esta etapa las actividades al aire libre, supervisadas por adultos, tales como el salir a la montaña, la escalada en roca, la tirolesca y otras actividades que tienen estándares seguros, de tal manera que se le dé al joven un canal de desahogo para sus emociones y una oportunidad para establecer buenas relaciones sociales. Al joven hay que sacarlo de la computadora, porque no está hecho para eso. 2. Es importante no solo supervisar las interacciones entre adolescentes, sino también el proporcionar reglas para el comportamiento entre ellos, ya que eso limita las oportunidades de manifestar comportamientos riesgosos. 3. Hay que hablar con los hijos acerca de sus compañeros. El hablar de estos temas ayuda al adolescente a ir formando criterios sobre su propio comportamiento y el de los demás, además de prepararlo de antemano ante cualquier situación que pueda surgir en la cual haya un posible riesgo. Como siempre, mejor prevenir que curar. 4. Estar presentes. Cuando los padres se ausentan, es que generalmente ocurren desgracias. 5. Educar a los hijos en la prudencia, la castidad y el amor verdadero. La falta de educación en la virtud de la castidad, así como el no comprender la naturaleza del noviazgo y del matrimonio, son motivo de muchísimos sufrimientos. La pornografía. Los peligros de la pornografía, muchas veces al alcance de la mano de niños y adolescentes por culpa de padres descuidados o ingenuos, es una realidad que no podemos ignorar en los tiempos que corren. Los jóvenes y adolescentes de hoy están cada vez más expuestos a este peligro y por eso toda educación que apunte al desarrollo completo de la persona debe no solo prevenir, sino también curar. Además, que la pornografía sea tan accesible con las nuevas tecnologías hace que se distorsione de forma muy notable la visión real de la sexualidad en la mente de un adolescente. No porque sí, Ignacio Munilla enseña que la educación del adolescente en una equilibrada visión de la sexualidad no puede dejar de lado la educación sobre el uso adecuado del Internet. Los padres deben ser muy cuidadosos y tomar toda medida necesaria para que sus hijos no sean corrompidos por este mal, especialmente teniendo en cuenta que la edad promedio en la que un niño es expuesto por primera vez a estas imágenes es a los 12 años. La neurología ha revelado que el efecto de la pornografía en el cerebro humano es tan potente como el efecto de sustancias químicas adictivas tales como la cocaína o la heroína. Además de su efecto adictivo, hay algo más peligroso aún: el tejido cerebral envuelto en la experiencia sexual, incluyendo la pornografía, es muy maleable de por sí. ¿Qué significa esto? Muchas veces las imágenes sexuales contienen otros elementos, tales como la violencia, tortura o ciertas aberraciones sexuales, la cual influye en los circuitos neuronales, de tal manera que en el futuro es la violencia u otras aberraciones sexuales lo que excita sexualmente a la persona. Esto explica el cómo una persona puede llegar a ciertas prácticas sexuales aberrantes, en gran parte causado por el consumo de pornografía violenta y sadomasoquista, cuyas imágenes quedan impresas en la mente de la persona. Es sumamente preocupante que los programas de educación sexual integral ni siquiera mencionen el problema de la pornografía, siendo que supuestamente están para educar al joven en la sexualidad. No porque sí, tal vez, un taller de capacitación de ESI, ofrecido en el 2016, se tituló, de hecho, Educar al porno o pornificar la educación. Según el anuncio oficial, una de las actividades grupales a realizar en el taller de formación era en él
analizar videos porno y materiales oficiales de educación sexual integral, poniéndolos en relación a partir de estos ejes. Es decir, los mismos proponentes de la ESI admiten una relación intrínseca entre la educación sexual y la pornografía. No es de sorprender entonces que ni se la mencione como un mal a evitar. Estos elementos mencionados en este capítulo deberían ser más que suficientes para ayudar a padres a replantearse su postura con respecto a la ESI impartida en instituciones educativas. La situación es muy seria, ya que se trata de una embestida ideológica propuesta por el marxismo cultural, con lo cual no se busca más que una destrucción de nuestra civilización y de todos los valores que se han fomentado en ella. Y bueno amigos, con esto llego al final del episodio. Recuerda compartirlo, suscribirte al canal, darle me gusta. De igual manera, si puedes apoyar al canal, pues muchas gracias. Con esto llego ya al final del capítulo relacionado con la educación sexual integral. En el próximo episodio estaré compartiendo ya la conclusión. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para que puedas leer el libro por tu cuenta. Ahí vas a encontrar las referencias, ¿no?, que Pablo menciona. Un tema muy importante para los pocos padres que se interesen por, en este caso, la salud sexual de sus hijos, ya que es triste ver cómo prácticamente ya casi a los padres ni le interesan sus hijos, los dejan ahí al gobierno, ¿no?, lleno de gente corrupta que los pervierta, las mismas redes sociales o incluso tristemente hasta los mismos padres.